En sus esfuerzos por liberalizar al comercio mundial, algunos países de la comunidad internacional firmaron en 1947 el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, mejor conocido como GATT por sus siglas en inglés. La evolución de este mecanismo llevó con el paso de los años al inicio de un proceso de nuevas negociaciones destinadas a intensificar el comercio mundial. El último capítulo de este proceso se denominó Ronda de Doha, se dedicó a discutir temas agrícolas e inició en el año 2001. El que a 10 años de su inicio no se hayan podido llegar a acuerdos permite concluir que es necesario buscar otros horizontes para realmente impulsar al comercio internacional. En el segmento anterior estábamos haciendo una especie de presentación de la problemática, la misma que a mí me impactó tanto, de esta agrupación ya de la Alianza Transpacífica de 9 países, ya próximamente 10 con Japón, y realmente son todos nuestros vecinos, todos nuestros socios, digo Chile, nuestro primer socio comercial en la historia, no se diga Estados Unidos, en fin, mismo Japón, que tiene un tratado de libre comercio con México. Resulta impensable que México pueda sustraerse de este espacio que además será probablemente el polo económico y comercial más fuerte del mundo en las próximas décadas. Y la única jugada. La única. La única. Europa, o sea, Doha, no existe de momento. Doha está parado. Con Europa se podrá avanzar muy poco. La economía europea no va a crecer. Está en contracción, así es. Está en contracción. Y el ajuste que se requiere es transpacífico. Al final del día... A México puede levantar la mano y decir, queremos participar en esto, lo va a hacer. Pero México puede, es miembro de APEC, y sin duda puede, y como también Canadá. Como Canadá. Canadá y México tienen que hacer una decisión estratégica. Si Estados Unidos va a negociar un acuerdo amplio, ambicioso, de libre comercio, México tiene intereses muy importantes en Estados Unidos. Nosotros, sin duda, nuestro principal pues casi cliente. a donde vaya Estados Unidos tenemos que seguirlo, porque o estar cerca del proceso. Cuando Estados Unidos negocia su mercado, está negociando nuestras exportaciones. También. O sea, México representa el 12.5% de las importaciones totales de Estados Unidos. Sí, vamos enganchados como una locomotora. Estamos en la misma área económica. Entonces, si Estados Unidos negocia un tratado de libre comercio, México no va a tener más opción en el mediano plazo que ingresar a esa región. ¿Y por qué nos hemos tardado? Si TPP, sí. Hay que hacer la siguiente evaluación. Si TPP tiene éxito, México se va a sumar. Pero nos vamos a sumar en una negociación ya concluida. Ya cocinada. No, ya concluida. Donde nos van a decir, entras en estos términos. Sí, esto es lo que pactamos. Si quieres entrar a este club, estas son las condiciones. Si no quieres entrar a este club, pues te quedas afuera. Pero si te quedas afuera, pierdes más. Vas a perder tu estatus de preferente que tienes a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el mercado de Estados Unidos. Y la otra es, oye, si la negociación no tiene éxito, entonces ¿de qué te preocupa estar en esa mesa? O sea, los dos puntos de decisión que tiene el gobierno es, si entro, puede tener éxito o no tener éxito. Si no tiene éxito, fuiste a algunas reuniones y influiste en el proceso y se acabó. Pero si sí tiene éxito, vas a tener que entrar y entonces vas a tener que pagar un precio más alto. Te van a cobrar un enganche caro, porque te van a decir, para que te aceptemos, tienes que abrir estos sectores en el ritmo que nosotros digamos, porque ya pusimos las reglas para ti. Entonces, no se antoja una decisión muy difícil. En la semana... O sea, lo que habría que hacer es desarrollar una buena estrategia de negociación y de presentación de la postulación mexicana por formar parte de este grupo. Yo creo que el gobierno mexicano tiene que conducir una reflexión interna en el país sobre la conveniencia de participar en TPP. Habrá voces a favor, habrá algunas voces en contra, y tendría que utilizar el gobierno esos argumentos precisamente para diseñar su estrategia de negociación. Es un esquema de liberalización comercial que apunta a un tratado de libre comercio, digamos, transpacífico, o en qué etapa se encuentra en este momento. Es una negociación, ya llevan 8 reuniones de negociación, es una negociación de un tratado de libre comercio ambicioso. O sea, es más ambicioso que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sigue siendo el más ambicioso de los que existen hasta hoy en día. Entonces, es una negociación importante. O sea, comparado con lo que se está discutiendo en Doha o en otro, este sí es una cosa de verdad. Por el tipo de jugadores que hay ahí. Exactamente. Entonces, aquí, el problema que tenemos un poco para México es que hay allí jugadores muy importantes en el sector agropecuario, particularmente Australia, Nueva Zelanda y el propio Estados Unidos, que van a perder una importante liberalización del sector agropecuario. Pero el sector agropecuario mexicano ya está abierto. O sea, estamos abiertos con respecto a Estados Unidos. Con respecto a la economía más poderosa del mundo, sí. Pero si entra China
porque idealmente la idea del TPP en el fondo es en algún día enganchar a China. Si entra China a una negociación agropecuaria, Bueno, nosotros queremos alimentar a los chinos. no, bueno. O sea, Con América, una naranja que le vendas a cada América chino. del Norte es probablemente la única región del mundo que tiene suficiente extensión de tierra fértil, de mano de obra y de climas, que es lo que México pone en Ofrece la mesa, también, claro. para alimentar a China. ¿Qué le podemos alimentar a los chinos? Bueno, carne de cerdo, Soya, carne de granos, pollo. México podría, por ejemplo, tener hortalizas. suficiente producción de carne de pollo que produciría en el país cerca de 1 millón de empleos para alimentar a los chinos. Pero para eso parcialmente, hacer una pequeña contribución a la Exactamente. alimentación de la economía china. Pero para eso se requiere tener acceso sanitario y acceso comercial a China. Entonces, si China entra a un acuerdo, por eso la agricultura es tan importante. Entonces, tendremos que balancear el costo ofensivo de países como Australia, que son una potencia, contra el costo ofensivo nuestro, el beneficio ofensivo nuestro, perdón, de poder potencialmente exportarle a China. Y el industrial mexicano, ¿no crees que más allá del sector agropecuario se iba a alarmar profundamente de ver que ahora sí tenemos apertura comercial con China y que nos puedan, si de por sí nos inundan con cantidad de productos, por ejemplo la industria del calzado está prácticamente, pues digo, noqueada porque los precios de los chinos, de los zapatos chinos son tan baratos, la industria textil, ¿no habría este temor? Sí, no, sin duda lo habría. Pero yo creo que Porque igual que somos fuertes en algunas cosas frente a China, ellos lo son en otras. Hay que considerar cosas varias muy cosas. importantes. Una, China todavía no es parte de la negociación, pero hay que vislumbrar que quizá algún día lo fuera. Y alguna señal dieron ahora en la reunión de Dieron APEC, ¿no? una señal en APEC diciendo que estarían a lo mejor interesados en evaluar. Cosa que en el lenguaje chino quiere decir que ya lo pensaron. Ya los, exacto, ya lo tienen pensaron. a hacer la decisión. Y tienen que tomar una decisión. Y, en fin, habrá un proceso porque tampoco será fácil que los admitan en Estados Unidos. Pero desde el punto de vista interno, efectivamente hay ciertas industrias que han recibido una enorme competencia de China. ¿Te refieres a México? México. La industria del juguete, La por industria del ejemplo. juguete, la industria textil, el zapato Sí. y otras se conocen y son muy conocidas. Sí. Pero hay que tomar en cuenta dos cosas muy importantes. Una, muchas de esas industrias en realidad ya están abiertas a la competencia internacional. Porque lo vemos aquí en México en las calles. O sea, se pueden comprar zapatos chinos en O México italianos también. en las calles. Entonces ya están enfrentando la competencia china. Y la otra cosa es que en el mes de diciembre de este año, México elimina, por un acuerdo que firmamos con China hace unos años, todas las cuotas compensatorias para la importación de prendas de vestir, textiles, zapatos, juguetes de China a México. Entonces China ¿Ellos liberalizaron algunas fracciones también de su lado? No. es una apertura que Unilateral. México tiene que hacer porque hay una presunción de que las cuotas compensatorias que tenía México eran violatorias de nuestras la OMC. obligaciones internacionales. Entonces México acordó un largo periodo, porque nos habían pedido que las elimináramos en el año 2000. O sea, obtuvimos primero 8 años y luego 4 años más. Las vamos a estar eliminando prácticamente en el año 2012. Entonces nos dieron 12 años de gracia para eliminarlas. Y ahora que se eliminen esas cuotas, se van a poder importar productos a China que paguen un arancel, pero el arancel va a ser un arancel del 20% para prendas y zapatos, por ejemplo. Y se van a poder vender esos zapatos no solamente ahora en las calles ilegalmente, sino en un autoservicio. Entonces México ya está abierto a China. Entonces, oye, vamos a negociar con China. Pues sí, pero no tiene tampoco un costo muy alto en el sentido de que ya tenemos una apertura bastante importante con respecto al mercado chino. En este balance en el que hablabas al principio del programa entre nuestro superávit y nuestro déficit, nuestros ingresos y nuestros gastos, en una apertura mayor de la economía internacional, porque la mexicana es una muy abierta, ¿cómo nos va? ¿Ganamos más empleos? ¿Tenemos más ingresos? ¿Vamos a comprar más del exterior? ¿El pastel se va a hacer más grande y van a salir diferentes ecuaciones? ¿Cuál es tu pronóstico? O sea, el pronóstico, el supuesto que tiene que hacer México debe ser el siguiente. El pastel de Estados Unidos y de Europa no va a ser más grande. Y ya es insuficiente para México de momento. Entonces, para que nos crezcamos, además del mercado interno, que es muy importante y hay que fortalecer, etcétera, pero no es suficiente. El mercado interno mexicano no es suficiente. Y por la velocidad en la que crece también, ¿no? No es suficiente. Para que México sea competitivo necesitamos tener éxito mundialmente. El pastel de Estados Unidos y el de Europa va a ser
no creciente, no va a ser muy dinámico. Entonces, hay tres maneras, de hacer grande el pastel. de crecer. Una es una rebanada más grande. O sea, tenemos 12.5%, necesitamos incrementarlo a 15%. Pero eso implica quitarle participación a China. Sobre todo, sí. A China. Sí. Un poquito a Canadá y el resto a China. Bueno, eso implica que tenemos que ser más competitivos en todos los sectores, incluso textil, incrementar nuestras exportaciones textiles y de zapatos. Temas tecnológicos. Y toda la alta tecnología. Y, por supuesto, el sector agropecuario y el sector automotriz. Esa es una. Dos, es por cada unidad de exportación mexicana poner más contenido nacional. O sea, es otra manera de incrementar el tamaño del pastel. Claro. Más proveedores. Más proveedores. Pero ¿qué requiere eso? Excelencia. Y tres. Y quitar trabas también. Y quitar trabas acá adentro. Hacer las cosas bien aquí adentro. Aquí adentro, exacto. Es un problema interno de México. O sea, Ese el hecho no que las tiene- maquiladoras se surtan del resto del mundo, lo hemos visto siempre Es como un increíble. problema. Hay que verlo como una oportunidad. Claro. O sea, estos señores compran 60,000 millones de dólares de insumos. Nosotros, políticamente, discursivamente, siempre hemos visto ese mercado como un problema. Hay que verlo como una oportunidad. Si sustituyes un 10%, estás metiéndole Con eso, 6,000 millones el de PIB dólares a la... crecería más rápido, aunque tus claro. exportaciones no crezcan. Así es. Y la otra Y ellos cosa, se encargan de exportar ya, además. ya están O conectados de a la comprar exportación. directamente desde Y Estados la otra Unidos. cosa es empezar a buscar otros mercados para expandir el tamaño del pastel, pero para exportaciones conjuntas de América del Norte. Y es donde abrir a los BRICS es tan importante, porque en realidad el crecimiento futuro va a venir de nuestra capacidad de exportar coches a China. Ahora, el año pasado, en 2010... Ese tema de los BRICS, ya lo has mencionado 2 veces, a mí me inquieta mucho porque veo que son algunos países fortalezas, ¿no? O tienen tradición de ser fortalezas, y creo que amerita un segmento propio para ellos. Es que vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con el doctor de la Calle. En la búsqueda de nuevos mercados para estimular su comercio exterior y ante la posibilidad de incorporarse a la Alianza Transpacífica o TPP por sus siglas en inglés, México tendrá que sopesar las ventajas que le representaría el que el mercado chino se abriera a las exportaciones agrícolas mexicanas frente a las desventajas que representaría que al mercado mexicano ingresaran importaciones agrícolas procedentes de Australia y Nueva Zelanda.